todas las maniobras de Maduro para controlar el Parlamento de Venezuela, su gran obsesión. El chavismo erigió una estructura paralela para legislar, persiguió, encarceló y torturó diputados. Invadió la Asamblea Nacional con militares e intentó comprar votos. Un recorrido por los 5 años de hostigamiento y violencia. Cuando la oposición venezolana logró que el 74% de los venezolanos registrados para votar acudieran a las urnas y obtuvo un arrollador triunfo en las legislativas de diciembre de 2015, Nicolás Maduro no tuvo más opción que aceptar públicamente la derrota, pero esa misma noche empezó a buscar la manera de disolver el Parlamento. En Venezuela todos los poderes del Estado están cooptados por el chavismo y el punto negro. En esa isla roja el Parlamento se transformó en un verdadero obstáculo para el régimen. Lo primero que hizo fue utilizar al Consejo Nacional Electoral para inhabilitar a algunos diputados, con la intención de que nunca llegaran a asumir. Cuando eso no alcanzó para mermar la obvia mayoría, ya en 2017, recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, brazo judicial del chavismo, para declarar el desacato. La Corte pretendía asumir las competencias legislativas, iba a cerrar el Parlamento y legislar a través de fallos, pero los venezolanos no lo permitieron. Salieron a la calle y resistieron la violenta represión. En ese entonces Maduro se animaba por primera vez a cruzar un límite ya sin retorno, el de las reglas democráticas. Si bien el régimen tuvo que dar marcha atrás, la estrategia de Maduro ya estaba clara. Iba a desplazar a la oposición como fuera posible. Si no era a través de la justicia, entonces había que buscar otra manera. Su primera reacción fue poner en marcha una estrategia ya conocida por el chavismo, las estructuras paralelas. El primero que la sufrió fue el entonces alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, cuando en 2009 ganó las elecciones y Hugo Chávez no soportó la derrota y creó al gobierno del Distrito Capital, a cargo entonces de Jacqueline Farías, exministra y dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Así Chávez enviaba los recursos a Farías y no a Ledesma. Repitiendo la experiencia de su líder, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y anunció su propósito de refundar todo el Estado, bajo una premisa electoral falsa. Llamó a los venezolanos a las urnas. Los 500 constituyentes de Maduro no fueron elegidos de forma directa, sino que un porcentaje fue electo por municipios y otros propuestos por sectores sociales, productivos, empresariales, educación, sin elección directa. Se garantizó el triunfo. Además, su convocatoria incluso violaba la propia Constitución bolivariana, ya que la Carta Magna exige una consulta popular para aprobar o no el inicio de un proceso constituyente. El 4 de agosto de 2017 finalmente se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, con Diosdado Cabello como principal figura. Decidió asumir las competencias para legislar. Pese a todas estas maniobras, la Asamblea Nacional continuó su trabajo. Se mantuvo paciente pero activa y en 2019, cuando Maduro asumió su segundo mandato, denunció el fraude. Su voz retumbó en la comunidad internacional, declaró la usurpación del cargo presidencial y Juan Guaidó, el jefe del cuerpo, juró como mandatario interino, cobijado por miles de venezolanos y más de 50 países. Para todos esos estados, la Asamblea Nacional es el único órgano democráticamente electo en Venezuela y por lo tanto Guaidó, el único interlocutor válido. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria. Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables,
en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana. Ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estos son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela. Ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado, aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas. Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional para apoyar y defender la causa venezolana. López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la unidad política frente al gobierno de Maduro, ha defendido que la decisión de quién sea presidente en Estados Unidos es del pueblo estadounidense.
Si bien ha aclarado que ante un cambio de gobierno no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela. Nosotros estamos muy agradecidos con la administración del presidente Trump por poner sobre la mesa y darle relevancia a la causa venezolana para salir de la dictadura. Sin embargo, hay que recordar que no es una postura solo de los republicanos, es algo que ha sido bipartidista, ha matizado. Sobre una administración, Biden ha especificado que no ve posible un acercamiento con Nicolás Maduro. Por su parte, ya ha insistido en que el apoyo a la dictadura viene de países que no son democráticos. González, que ha lamentado que se esté acabando el plazo del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, ha expresado su preocupación por la inmensa dificultad de Trump a la hora de aceptar los resultados de las elecciones y por ende su derrota ante Biden, tal y como indican todas las proyecciones. Eso lo acerca mucho más a Maduro que a un presidente de un país democrático, ha sentenciado.